ese mensaje de la palabra de Dios y me voy a enfocar en el mensaje que será. Entonces, empecé con el mensaje, con el libro de Apocalipsis 14:6, y de allí desarrollé. La hermana me hizo muchas otras preguntas. Cuando mucha gente se habían reunido, el primero se reunieron más o menos, creo que como 100 y pico, pero en la segunda ya se habían reunido más de 200 hijos de gente. Y entonces, y las personas hacían preguntas, ahora preguntas y preguntas de la ley, preguntas del sábado, todo. Y yo iba contestando de acuerdo a la Biblia. Esa es la experiencia que he tenido, es que Dios pone en nuestro intelecto las palabras de la Santa Biblia. Como dice el Señor, su Espíritu Santo manda para que nos haga recordar lo que ya hemos leído o lo que ya conocemos de su palabra. Y la hermana se quedó sorprendida, me dijo: hermana, mucha gente y tantas preguntas. Y al último dijeron que en el próximo sábado, pastora, usted nos tiene que dar mensaje acerca de la ley. Y ahora, para este sábado era que tenía que dar acerca de la ley. Y ya no estoy. Y la hermana Liz posiblemente también voy a buscar a otra persona para que también dé el desarrollo acerca de la ley, ¿no? Entonces, a veces la gente nos califica así porque gracias a Dios que nos da el conocimiento de su palabra. Y su palabra fluye en nuestra mente como un alimento sólido, ¿no? Para poder también llegar al corazón del público. Así, hermanitas. Bueno, siempre nosotros tenemos un deber, nosotros las mujeres, como también los varones, tenemos un deber de que Dios nos ha traído con esta misión de hacer conocer su mensaje en cualquier lugar que nos encontremos. Y siempre tenemos que dar su mensaje, ¿no? Y bueno, esto es mi experiencia, que sea con la gloria de Dios. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Francisco. También los saludos. De Lima, ¿no? Sí, hermano. Y también la experiencia que ha pasado. Hermanos, entonces, muy bien, vamos a pasar ahora ya al mensaje de esta noche para aprovechar el tiempo. Es siempre recordando que el Señor nos envía mensaje tras mensaje para que nosotros podamos fortalecernos y animarnos mutuamente. Que el Señor nos ayude. El Señor al pastor para que comparta con nosotros el mensaje para esta noche. Amén. Bien, hermanos, buenas noches con todos, que Dios me los bendiga, hermanos. Y vamos a dar inicio al programa de esta noche y vamos a entonar un canto de alabanza, hermanos, para poder honrar el nombre de nuestro Dios. El himno que entonaremos en este momento es el 306. A ver, vamos ubicando en nuestros escenarios el número 306. Cantamos con parlante. ¿Ah? No sé. ¿Con batería? Sí, tiene batería. Sí.
Número 306, bajo el título A Cristo doy mi alma. Ya puede conectar, hermano. Amén. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, soy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutará mi mente, refrescanse mis labios con agua de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, soy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, soy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Me gozo en alabarle y cuando te suelo por siempre de exaltarle con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, soy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Amén. Vamos orando, hermanos. Hermana Margarita, por favor, nos dirige en oración. Bendito amado Padre Dios, grande y poderoso Señor, a tu nombre sea la alabanza y la adoración por siempre. En esta noche, Señor, tus hijos nos reunimos para alabarte, para adorarte y para meditar en tu palabra. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Bendice pues, Señor, el servicio de esta noche. Bendice al hermano pastor que toma uso de la palabra y a nosotros los oyentes también, para poder, Señor, comprender y poner en práctica lo que escuchamos también, los consejos, las amonestaciones que nos das. Señor, tu palabra sea en nosotros prosperado, Señor, en nuestra mente, que podamos, Señor, hacer tu voluntad con un corazón sincero, pero vamos en el dulce bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a dar lectura a un versículo de la palabra de Dios, hermanos, en el libro de San Juan, el capítulo es 8, y el versículo que damos lectura es el versículo capítulo 8 y versículo 32.
Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quedamos con ese pensamiento, hermanos, de la palabra. Luego entonaremos una segunda alabanza. Vamos alabando al Señor con un canto más, hermanos, de alabanza. El himno que entonaremos es el himno bajo el título Dulce Oración, número 173, parece que es, a ver. 173. Sí, Dulce Oración. Estamos aquí, hermanos, en esta noche. La reunión de esta noche se le llama también, ¿cómo se le llama? Noche de oración. Noche de oración. Noche de oración. Se llama noche de oración porque los creyentes nos reunimos para poder orar, para poder cantar y para poder estudiar la palabra de Dios. Hablando de la oración, hermanos,
Hoy necesitamos orar siempre y en todo momento de la vida. Y yo les hago una pregunta. Cuando por la gracia de Dios, un día, si somos fieles y estamos con Él en su nuevo reino, ¿necesitaremos orar, sí o no? Sí. No, ya no. Si estamos en el cielo con Él, ¿para qué voy a orar? Ya no habrá más llanto, más lágrimas, ya no habrá más sufrimiento, nada. Yo voy a estar con Cristo Jesús, ya no tengo necesidad de orar cuando estoy con Él a su lado. Ya, vamos ahora a ver qué es la oración. ¿Qué es la oración? Amén, está bien. Es una comunicación con Dios, pero ahí no queda, hay algo más. Hay algo más. No es solamente una comunicación con Dios. Es Por ejemplo, conversar, es conversar. Ajá. Yo creo que la oración Es un ensalzamiento también. como un bautismo que hacen de mañana, o sea, renovando, digamos, recordando que tú dando gracias a Dios y recordando por todo el día, ¿no? Ya. Que te cuide. Claro. La oración específicamente, ¿no? La oración es una comunicación con Dios por medio de la fe. ¿Ya? No olviden, ¿qué cosa es la oración? Es una comunicación con Dios por medio de la fe. Porque si nosotros decimos que nos comunicamos con Dios, pero si no tenemos fe, es imposible que la oración llegue a Dios. ¿Ya? Entonces, por eso que cuando hablamos de la fe, dice que Dios, el que se allega a Dios, tiene que creer que le hay y que Dios es galardonador de todo aquel que le pide. Así que sin fe es imposible de agradar a Dios. Así que, hermanos, entonces la fe es la oración es una comunicación con Dios por medio de la fe. Ahora, entonces, cuando estemos en el nuevo reino con Cristo, no necesitamos comunicarnos por medio de la fe. Nos vamos a comunicar, sí, pero lo vamos a ver Directamente. cara a cara. ¿Ya? Entonces no vamos a necesitar una comunicación por medio de la fe. ¿Ya? Por eso es que el himno, mire usted el himno que hemos entonado, termina diciendo, tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sion, entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. ¿Ya? Ahí está bien. Nos despediremos de la oración, porque ya no vamos a necesitar comunicarnos con Dios a través de la fe, porque vamos a estar con Él en presencia. Y la fe perecerá. La fe también terminará. La fe terminará. La esperanza también. La esperanza también. El amor. El amor. Realidad, pues. El amor. ¿Ven? Entonces, así que, hermanos, Dios nos ayude para que siempre cuando cantemos le demos sentido a los himnos. ¿Ya, hermanos? Sentido a los himnos. Bien, hermanos, ahora sí, después de haber cantado esta alabanza y haber considerado también este cantito o esta alabanza, ahora sí vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. El texto que habíamos leído, ¿ya? Era el San Juan capítulo 8 y versículo 32. Entonces repetimos el versículo.
Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recuerdo que en una ocasión, cuando trabajaba por el norte, por la parte nororiental del Marañón, visité con un hermano, visitamos a una familia que el amigo era interesado en querer conocer. Pero él hace una pregunta y me dice, amigo, me dice, ¿cómo yo puedo saber en qué iglesia está la verdad? Siempre preguntan así. Sí, sí. Mira, ¿cómo yo puedo saber? Mire, a mí me visitan, dice, varias personas de diferentes congregaciones religiosas. Yo soy católico, dice, y me visitan. Y bueno, me hablan de la Biblia y me interesa, dice, saber la Biblia, conocer un poco más, está bien, pero el problema que me dicen, cada persona me dice que su iglesia es la verdad. Entonces ahora yo estoy confundido. Yo no sé. En realidad dice, ¿cuál iglesia es la verdad? ¿Y usted qué me dice? De repente me va a decir también que su iglesia es la verdad. Entonces, ¿y cuál entonces será? Y yo le digo, muy buena pregunta, amigo. Hoy vamos a estudiar y yo no he venido a decirle que mi iglesia es la verdad. Yo he venido sencillamente para poder compartir con usted lo que la Biblia dice. Y ella nos va a mostrar dónde poder encontrar la verdad. Y eso es la que nos enseña la Biblia, hermanos. Así que es importante entonces en esta noche, con los que estamos aquí, conocer más de cerca la verdad para poder también compartir con otros, o sea, tener una experiencia nosotros, primero nosotros con la verdad y luego para poder comunicar también a otros la verdad. Porque si yo no tengo una experiencia, yo no conozco la verdad, no conozco bien la verdad y no tengo una experiencia con la verdad, entonces ¿cómo puedo comunicar la verdad a otros, ¿no es cierto? Si no conocemos. Ya por eso, miren ustedes, hermanos, Jesús se enfrentó con un grupo de personas que eran religiosas. ¿Ya? Eran religiosas del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, los descendientes de la tribu de Judá, que se le denominan los judíos. Eran religiosos, conocían la Biblia, se congregaban también a estudiar la Biblia, pero mire, a ellos Jesús les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, les estaba diciendo en otras palabras a ellos, que ellos no conocían la verdad. Claro. Les estaba diciendo que no conocían la verdad, y si ellos llegan a conocer, van a ser libres. Ellos no entendieron esa frase expresada de Jesús y refutaron y le dijeron, ¿cómo dices tú que vamos a ser libres? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham y esto y lo otro. Pero en realidad no comprendían que en realidad ellos estaban en esclavitud del pecado. Siendo creyentes, si teniendo la Biblia, mira qué peligro hay, hermanos, qué peligro hay. Por eso que la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
No es simplemente conocer un movimiento religioso y pensar que ya soy libre. ¿Pero libre de qué? Ahora, vamos a ver, hermanos, vamos a ver más lo que dice la palabra de Dios en el libro de la carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo, el versículo que leemos es el versículo 2 o el capítulo 2 y el versículo 3 y 4. ¿Qué nos dice Jesús o por medio del apóstol Pablo para las personas? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué propósitos tiene Dios? ¿Cuánto dijo, hermano? Capítulo 2 y el versículo 3 y 4. ¿De qué libro? De Primera de Timoteo. Capítulo 2 y el versículo 3 y 4. ¿Qué dice hermano Josías? A ver, léalo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya, gracias. Mira lo que dice ahí. Dios quiere salvar. ¿Ya? Esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué cosa, hermano? Sean salvos. ¿Dios quiere salvar solamente a un grupo religioso? No. ¿Ya? Dios no simplemente está interesado en un cierto grupo religioso. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Y ya se ofreció voluntariamente, entregar su vida para poder salvar. Ya lo hizo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su amado Hijo, para que todo en aquel que en él cree ya no se pierda, sino tenga vida eterna, tenga salvación. Es la promesa de Dios. Dios ya lo ha hecho posible la salvación para todos. Pero el problema, hermano, es si esa salvación ya es efectiva en mi vida, o esa salvación tiene que ser una realidad en la experiencia de cada creyente. ¿Ya? Porque una cosa es que Cristo haya hecho la salvación para todos, pero otra cosa es que si yo soy beneficiado o no con esa salvación. ¿Ya? Ahora, para ser beneficiado por esa salvación o por esa obra de Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, pero ¿qué? Pero vengan al conocimiento de la verdad. ¿A qué nos invita? A venir al conocimiento de la verdad. Por eso que Cristo también dijo, y conoceréis ¿qué cosa? La verdad. Entonces, Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? Libres de la condenación de la ley. Y al ser libres de la condenación de la ley, automáticamente somos ¿qué cosa? Salvos de esa condenación. ¿Ven? Entonces, hermanos, pero vengan al conocimiento de la verdad, dice. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la verdad? ¿O dónde encontramos la verdad? En la Biblia, sí. Pero mejor no hiciéramos la pregunta, ¿y quién es entonces la verdad? Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Cierto, Jesús es la verdad. Pero vamos a ver el texto, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, porque nos dice, y conoceréis la verdad. Vamos a ver el texto. San Juan, capítulo 14, y el versículo 6. San Juan 14, 6. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. Felipe estaba preocupado cuando Jesús les habló que Él se iba a ir. Y él dijo: Señor, muéstranos el camino. ¿Por dónde vas? Para que nosotros también podamos ir por ese camino. Jesús les había dicho, yo soy, y les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Estaba diciendo que Él es el todo para los seres humanos. ¿Quieres vida? Yo doy vida. ¿Quieres conocer la verdad? Yo soy la verdad. ¿Quieres, qué más? ¿Quieres conocer el camino que te lleva al cielo? Yo soy el camino. Así que conmigo no hay pierde, dijo Jesús. ¿Ya? Yo soy el todo. Por eso que el apóstol Pedro, en la carta de Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el versículo 12, dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, es el único nombre de Jesús. Y en ese nombre está la salvación, porque Él es la verdad, Él es la vida y Él es el camino. Él es la vida. Entonces, no hay duda, hermano, no hay duda entonces de que Jesús es la verdad. ¿Ya? Cuando alguien te pregunte y te diga: ¿y dónde está la verdad? Está en Jesús. ¿O quién es la verdad? La verdad es Jesús. No es una congregación religiosa la verdad. Es Jesús. ¿Ya? La Biblia habla de Él y Él es la verdad en persona. Es la verdad en persona. Él es la verdad porque Él es verdadero. Porque se cumplió. Claro, porque Él es el único verdadero. En Él no hay mentira, en Él no hay error, en Él no hay falsedad. Por eso es la verdad. ¿Ya? En Él no hay engaño, ¿no? Él es la verdad. Ahora, pero ¿qué más? Si Cristo es la verdad, ¿qué más? Su palabra es la verdad. Es la verdad. Vamos a ver. Abrimos el libro de San Juan, el capítulo 17 y el versículo también 17. ¿Ya? Capítulo 17 y el versículo también 17. Palabra es la verdad. Santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. Ya, gracias. ¿Qué dijo Jesús? Mira, Jesús estaba presentando una oración al Padre. Estaba orando. Y en su oración era una oración intercesora. Se le llama la oración intercesora. ¿Por quién oraba? Por su iglesia, por sus discípulos, para que mantengan la unidad. Ya, esa era la finalidad de la oración. Por eso se llama la oración intercesora por su iglesia. Pero en esa oración intercesora, él pide al Padre que su iglesia pueda ser santificada. Pero santificada ¿por quién? Por la verdad. Por la verdad. ¿Ya? Ahí está. Dice: santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ahora, pero la pregunta, hermanos, ¿cómo es que nos santificamos por esa palabra que es verdad? La palabra que es verdad, estamos hablando de la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia, este libro santo, esa es la palabra de Dios. ¿Lo creemos así, hermanos? Es palabra de Dios, hermano. ¿Ya? Esta es la palabra de Jesús. Y dice ahí que vamos a ser santificados. Pero para poder ser santificados por esa palabra, ¿cómo? Tenemos que leer, tenemos que comer
comer, beber de esta palabra. Sí. Comer. Tenemos que comer, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, en el mundo religioso, hay muchos estudiosos de la Biblia. En el mundo religioso hay muchos estudiosos de la Biblia. Hay muchos que dicen, yo le conozco la Biblia, yo lo he estudiado muchos años, yo lo conozco la Biblia de tapa a tapa. La pregunta es, hermanos, ¿todos los estudiosos de la Biblia serán santificados? No. Entonces, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Cuándo vamos a ser santificados por esta palabra de verdad? Cuando el Espíritu Santo nos da el conocimiento de su palabra. Pero cuando nosotros leemos, Hay una parte de un sagrado escrito que se llama Fe y Obras. Y dice que no hay santificación sin obediencia. Eso. Tenemos que lo que aprendemos, lo que conocemos, lo que Dios nos da a conocer, a entender, cada mensaje que llega a nuestros oídos o cada vez que abrimos la Biblia para poder estudiar, tenemos que aceptarla y obedecerla. Tenemos que creerla y obedecerla. Porque si solamente la estudiamos y ni siquiera la creemos, y peor ya, la obedecemos, no vamos a ser santificados. ¿cómo puede? ¿Ve? Entonces, hermanos, al estudiar la Biblia y al aceptarla como palabra de Dios y al obedecerla, es como somos santificados. Sin obediencia no hay santificación. Y somos santificados por medio del Espíritu Santo. Porque el que santifica es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ya? Es el Espíritu Santo. Por eso que necesitamos entonces creer en Jesús, que es la verdad. Y al creer en Jesús, que es la verdad, tenemos que creer en su palabra, que también es, ¿qué cosa? La verdad. Y al creer en Cristo y creer en su palabra, que es verdad, y haber aceptado a Cristo y su palabra, entonces seremos obedientes a su palabra. Y de ende seremos santificados. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Pero ¿qué más se une a esta verdad? La ley también. La ley, la verdad. Hay una triple verdad, hermano. Hay una triple verdad. Ya. Ahora veamos ese texto. Veamos el libro de los Salmos, el capítulo 119. Ya. Los Salmos 119 y el versículo 86. La primera parte del versículo 86 dice: todos tus mandamientos son verdad. ¿Ya? Hay otro versículo Sí. que tu ley es la verdad también. Ajá, sí. Vamos. Ahora, ¿qué dice el texto? A ver, léalo por favor. Dice, Ajá. todos tus mandamientos son verdad, son sin causa, me persiguen, Ayuda. ayúdame, dice. Ajá.
Bueno, David estaba orando al Señor y él estaba reconociendo que los mandamientos y otros mandamientos que hay en la Biblia son, ¿qué cosa? Verdad. Son verdad. Son verdad. Pero ahora veamos lo que dice el versículo 142. Versículo 142. El mismo capítulo, solamente el versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Gracias. ¿Qué dice, hermano? Tu Justicia es justicia. justicia eterna y tu ley. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Esta es la ley, hermanos. También se le llama mandamientos. ¿Ya? Porque una ley tiene, ¿qué cosa? Mandatos. Ordenanzas. Sí, ordenanza también. Por eso que si alguien te dice, no, la ley ya pasó, pero tú le dices, no, o sea que los mandamientos ya no vamos a... No, los mandamientos sí, dicen algunos. O sea, como que parece que para algunos la ley es una cosa y los mandamientos son otra cosa. No, cuando hablamos de ley o mandamientos, estamos hablando de una y la misma cosa. Hermano, Sí. perdón. Y cuando hablamos de estatutos, ¿no es la misma ley? También, sino que hay otras. Por eso le decía, no sé si una vez hemos estudiado con ustedes, que la Biblia está lleno de mandamientos, estatutos, preceptos y todo ello. Antes de la ley. ¿Ya? Sí, entonces, esta es la base de toda ley. Esta es la base de toda ley, de todo mandamiento, de todo estatuto, de todo decreto. Esta es la base. ¿Ya? De ahí se desprende todo mandamiento, todo estatuto, todo precepto y todo ello. Pero si usted le llama precepto, no hay problema. Los preceptos del decálogo de la ley de Dios O estatutos también. también se le llaman estatutos, no hay problema. ¿Ya? Se le llaman estatutos, son sinónimos nada más. ¿Ya? Eso es la verdad. Sí, ¿ya? Entonces, pero lo que estamos estudiando en esta noche es que esta ley también es la verdad. Perdón, antes de que se conozca la ley de los 10 mandamientos, o sea, me refiero a Moisés, que de ahí ya recién se sabe los 10 mandamientos, había otras leyes en las cuales se obedecía. La ley, hermanos, hablando de esta ley, no estaba así en orden antes de darlo a Moisés, pero ya conocía a Adán y Eva, ya conocían la ley. Porque ley es todo mandato, toda ordenanza. Y dijo, no comeréis. Estaba dando una ley. La ley es eterna. Ya, la ley es cuando te dice, tienes que hacer, y te dice, esto no tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, de tal manera que la ley es algo que se te ordena, que hagas o que no hagas. Es ordenanza, es mandato. ¿Ya? Entonces, por eso que encontramos en la ley de Dios, encontramos dos cosas. Mira, por ejemplo, aquí hay órdenes. No matar. No, ¿qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu No Dios. tomarás el nombre de Jehová en vano. Aquí nos está diciendo no hagas, pero aquí te está diciendo Acuérdate Acuérdate de bien. santificar aquí el te está sábado. diciendo que hagas. Acuérdate. En el quinto mandamiento Dice, Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu ahora te está diciendo que hagas. Claro. Te está diciendo que hagas, que honres a tu padre. Y aquí te dice no hagas. ¿Se dan cuenta? en el sexto, no Ajá. matarás. No Ya. Ah, Sí. Eso. O sea, hay mandamientos que dicen que tienes que hacer y otros lo que no tienes que hacer. Así se compone la ley de Dios. Ya, bueno, pero lo cierto que lo que estamos considerando es, así como Dios, Cristo es la verdad, su palabra también es la verdad,
y su ley Es la verdad. es la verdad. Tres en uno. Tres en uno. ¿Ya? Cristo, su palabra y su ley conforman la verdad completa. ¿Ya? Conforman la verdad completa, hermano. Ahora, puedo decir yo, escuche ahora bien, puedo decir yo creo en Jesús, pero no creo En su palabra. en su palabra. ¿Puede haber alguien así? Sí, hay. Pues sí hay, ¿no es cierto? Sí hay. Pero si alguien dice creer en Jesús, pero no cree en esta palabra, porque dice esta palabra es hecho por los hombres, Es mentiroso. La verdad. aceptó, está creyendo en Cristo en verdad. No está creyendo en No Cristo. está en la verdad. Porque esta palabra nos lleva a conocer a Jesús. Sí. ¿Ya? Pues, Ahora, otro. una pregunta. Y el ladrón que se ladrón arrepentido Ajá. dijo, yo creo en ti, dijo, pero no conocía la Biblia. Hermano, ¿Cómo? conocían. Ya conocía. Oigan, esos ladrones eran de Israel. Sí, conocía pero ya. no conocía toda la Biblia como nosotros. Hermanos, No, ellos sí, eran sí. religiosos, hermano. Se había- Los ladrones que se había murieron apartado de Dios. eran del pueblo de Israel que se habían dañado. Se habían apartado. Debilidad Ajá, los llevó. sí, la divinidad los había llevado a cometer cosas. Ajá, entonces, de tal manera que uno sí reconoció lo que había hecho y el otro no reconoció. No reconoció. Claro, reconoció el pecado. Nosotros sí merecemos morir, dijo. Reconocían que era pecado. Uno reconoció, el otro no. Entonces sí conocían. No eran ignorantes en cuanto a la palabra. ¿Ya? Entonces, mira, por eso que al creer en la cruz, en Cristo, ¿ya? Él creyó en la palabra de Jesús, él había escuchado de Jesús y él creyó en su ley. Por eso reconoció que era Pecador. pecador. Sí. Porque nadie es que reconozca la ley puede reconocerse que es pecador. ¿Ya? Mira, y ahí en su frase que él dice, nosotros merecemos este castigo. ¿Por qué decía eso? Porque Tenía conocía. Reconoció lo que había hecho, que estaba mal, y que era pecado, y que la paga del pecado es muerte. Por eso él decía, nosotros sí merecemos estar aquí, morir aquí. Nosotros sí, pero este es justo, dice, mirando a Jesús, simplemente volteando la cabeza. Este es justo. ¿Ven? Entonces, hermanos, Cristo, su palabra y su ley es una verdad inseparable. Ahora, cualquiera que dice creer en Jesús, que pregona de Jesús y habla de la palabra y dice creer en la palabra, pero no cree o desliga la ley de Dios de esta verdad, que es Cristo y su palabra, lo separa la ley. Entonces, ¿qué pasa? No está en la ¿Qué verdad. sucede? No está en la verdad. Ya, mira, entonces vamos a ver lo que dice la Biblia frente a él. En el libro de Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 9. ¿Ya? Mírate aquel que puede hablar de Jesús, aquel que puede orar y dice que ama a Jesús, habla a Dios y vamos a ver si su oración llega o no llega al cielo, es o no es aceptado ante el cielo su oración. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oh, hermanos, mire usted, hermano. ¿Ya? El que aparta su oído, ¿de qué, hermano? Para no oír la ley. Para no oír. ¿Qué quiere decir? Que está rechazando. Claro. Claro, no está de acuerdo con la ley.
No, la ley ya pasó y que esto no es. Entonces dice, la oración de aquel que eleva al Señor, dice, elevar su oración a Dios, pero que no está de acuerdo con la ley, que ha separado su oído para oír la ley de Dios, su oración es, ¿qué cosa? Abominable. ¿Qué quiere decir abominable? Rechazado, que no es aceptado. ¿Ya? Ahora, eso dice el proverbio. Pero vamos ahora a ver qué dice Juan al respecto de ello. ¿Ya? Por eso, hermanos, nosotros necesitamos sencillamente compartir la palabra, no llegar al punto de decirle con nuestras palabras a la gente, no, tú no tienes la verdad, tú no estás, tú estás en el error. No, sencillamente leerle así lo que dice. Mira, capítulo 2 de Primera de Juan, 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, sí, Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 3 y 4. A ver, ¿qué nos dice el Señor? Y esto sabemos porque nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mire usted, hermano. ¿Ya? Así que se puede saber si en realidad está de acuerdo, se aceptó la verdad o está de parte de la verdad. Un creyente sí se puede saber. Como un día escuché a ese pastor de acá de los misioneros mundiales, ¿Ya? dice, nosotros vivimos bajo la gracia y ahora los de la ley persiguen a los de la gracia. No. Le creemos en la gracia, sí, creemos. No estamos en contra de la gracia. Pero la gracia no anula la ley. No puede. Más bien, la gracia obró porque el pecador era imposible de obedecer esa ley. Pero la gracia obedeció la ley por mí. ¿Ve? Pero el hecho de que Cristo haya obedecido la ley por mí no me dice, así que tú ya, hijo mío, ya no la obedezcas. No. No dice pues. No dice. Por eso el texto, miren lo que dice. El que dice, yo le conozco a él. Primero el versículo 3 comienza diciendo, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mira lo que dice el texto. En esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ya? Eso nos está diciendo a nosotros también, no solamente a los de allá. Porque puede ser que yo digo que yo conozco la Biblia, yo creo en Cristo, que yo guardo los mandamientos de Dios, pero de repente no los estoy guardando. Ahí está el problema. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y eso tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Ya? Porque tenemos que practicar, pues. Si decimos también que yo creo en la palabra, pero no obedezco a esa palabra, ¿de qué sirve mi mera creencia? De nada. ¿Ya? Entonces, hermano, y el versículo 4 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, mira, el que dice, yo le conozco a Jesús, gloria al Señor, aleluya, dice, yo le conozco, pero no está de acuerdo con la ley de Dios, ahora rechaza la ley de Dios, Mentiroso. el tal es Mentiroso. mentiroso y la verdad no está en él. Oiga, qué sencillo es conocer entonces la verdad. ¿O no, hermanos? Amén. Sí,
Ahí está. Así que el que conoce a Cristo tiene que creer en su palabra, tiene que aceptarla, así como acepta a Cristo, y tiene que creer en su ley, y tiene que aceptarla, y al mismo tiempo practicarla. Entonces, de esa manera, conoce la verdad y está en la verdad. La verdad no se va a ajustar hacia nosotros. Nosotros tenemos que ajustarnos a la verdad. ¿Me dejo entender, hermano? Amén. ¿Ya? La verdad no se va a ajustar a nosotros, sino nosotros tenemos que ajustarnos a la verdad, porque Cristo es la verdad. Y tenemos que ajustarnos a lo que Él nos dice en su palabra. O someternos. Eso quiere decir, ajustarnos a Él quiere decir someternos. ¿Ven? O permitir que el cinto de su verdad nos ajuste. Porque el cinto, dice, de la verdad, dice, nos hace andar, ¿qué cosa? Derechos. Derecho. Para eso sirve el cinto. Para hacernos andar. Porque cuando estás bien fajado, Sí, verdad, es cierto. Cuando uno se faja, nos hace andar derecho. eso. Y la Biblia habla del cinto de la verdad, uno de las armas del cristiano. Entonces, mis hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, al creer en Cristo, en su palabra y en su ley, somos libres de la condenación del pecado y somos salvos, hechos hijos de Dios, preparándonos para poder un día ser salvados de la presencia del pecado, para poder estar con Cristo en su nuevo reino. Que Dios nos ayude en esta noche a meditar, a considerar, hermanos, y poder acercarnos más a Jesús, aceptar su palabra, obedecerla y guardar su santa ley como hijos de Dios, y poder prepararnos para el día cuando Él venga por segunda vez y podamos entrar a su nuevo reino. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A ver, vamos a ubicarnos en un himno de alabanza, hermanos. La ofrendita, a ver. El único tesorero ya. Ojalá que así sea visto. Deudor soy fe. A ver, mis hermanos, vamos cantando un canto de alabanza para poder terminar este culto de oración. El himno 444, anhelaste la paz. Por todo en el altar también dice. 444. Deseo fe
Bendito Padre que moras en lo alto de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por ser tan bueno, tan misericordioso, que nos das la vida, la salud y tu cuidado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das a conocer tu verdad. Estás interesado, Señor, en que cada persona sea salva. Queremos suplicarte, Señor, que tu Santo Espíritu obre maravillosamente en nuestro corazón y permita, Señor, que cada uno de nosotros podamos sentir la necesidad de conocer tu verdad. En este tiempo, Señor, cuando mucha gente desprecia la verdad y cree en la mentira, necesitamos, Señor, tener esa claridad de entendimiento para poder discernir tu verdad, ya que en el tiempo en el que vivimos, Señor, muchas veces hasta la verdad se muestra enmascarada, muchas veces en este tiempo, Señor, por mucha gente que dice conocer tu verdad, que dice predicar tu verdad, pero muchas veces, Señor, manifiesta de otra manera, Señor. Sin embargo, Señor, tú nos das en tu palabra, Señor, claramente tu verdad, y dices, si conocemos tu verdad, Señor, ayúdanos de tal modo, Señor, para que tengamos un corazón sincero y busquemos tu verdad, Señor, así como buscamos la plata, así como buscamos tu verdad. Entregamos todo bajo el cuidado tuyo, esperando siempre tu dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, de esta manera hemos terminado el programa de esta noche. Que Dios bendiga a todos los realizados, bendiga su palabra, bendiga también a todos los hermanos aquí presentes en el nombre de Jesús. Amén. Nos saludamos, hermanos. Buenas noches. Buena semana. Gracias. Invitados para el día de mañana. Ya no digamos de mañana.